Hay una pregunta que aparece con frecuencia y merece una respuesta más honesta que las que suele recibir. ¿Sirve el psicoanálisis? La hacen personas que están pensando en empezar una terapia y no saben qué tipo elegir. La hacen quienes ya empezaron alguna y se preguntan si lo que están haciendo es lo correcto. La hacen estudiantes, familiares, terapeutas en formación, gente que escuchó cosas contradictorias y quiere orientarse. Es, en todos esos casos, una pregunta legítima, y rara vez se le responde con la seriedad que merece. Los psicoanalistas tendemos a responderla mal en dos direcciones opuestas. Una es la respuesta defensiva, que se cierra sobre sí misma y argumenta que la pregunta está mal formulada, que el psicoanálisis no se evalúa con criterios de eficacia, que quien pregunta así no entendió de qué se trata. Esa respuesta puede tener sus razones teóricas, pero como respuesta a una persona que está intentando decidir si invertir años de su vida y una parte importante de sus ingresos en un proceso, es francamente insuficiente. La otra respuesta es la triunfalista, que afirma con orgullo que sí, que el psicoanálisis funciona, que es la forma más profunda y completa de tratamiento y que cualquier alternativa es superficial o sintomática. Esa respuesta tampoco ayuda porque promete demasiado y no aclara nada. No le dice al consultante qué tipo de problema se aborda con el psicoanálisis y qué tipo de problema se aborda mejor con otras prácticas. Este texto intenta una respuesta intermedia, que es la única que me parece honesta. El psicoanálisis funciona, sí, y para cierto tipo de sufrimiento es probablemente la única operación que existe. Pero no funciona para todo y no es para todo el mundo. Hay sufrimientos que se atienden mejor con otras prácticas, la terapia cognitivo-conductual, otras formas de intervención psicológica. Y reconocer esto no es ceder terreno ni traicionar al psicoanálisis. Al contrario, es precisar su lugar, que es lo único que nos permite defenderlo en serio. La tesis que voy a sostener es la siguiente. El psicoanálisis no es una panacea. Es una operación específica que responde a un tipo específico de demanda. Saber cuál es esa demanda y poder distinguirla de otras demandas igualmente legítimas que se dirigen a otros métodos es la única manera de orientarse, para quien consulta y también para quien acompaña en la consulta. Lo que sigue intenta hacer esa distinción con la mayor claridad posible sin restarle dignidad a ninguna de las prácticas que se mencionan en el camino. Conviene empezar por una distinción que cualquier práctica clínica honesta reconoce. No todo sufrimiento es del mismo tipo. No me refiero a distinguir diagnósticos, depresión, ansiedad, fobia, trastorno obsesivo, porque esa es una distinción que opera en otro plano y que no nos sirve aquí. Me refiero a una distinción más básica, anterior al diagnóstico, que tiene que ver con el modo en que el sufrimiento se presenta a la persona que lo padece y con lo que esa persona pide cuando pide ayuda. Hay un sufrimiento que pide, sobre todo, ser eliminado. Aparece como un obstáculo, como algo que cae encima del sujeto y le impide vivir. El ataque de pánico que paraliza antes de una reunión importante, la fobia que vuelve imposible tomar el metro o el avión, el ritual obsesivo que consume 3 horas cada mañana, la rumiación insomne que devora la noche y arruina el día siguiente. En todos estos casos, quien sufre experimenta su síntoma como algo ajeno, como una intrusión, como una avería que quisiera reparar para volver al funcionamiento normal de su vida. La pregunta que dirige a quien consulta es relativamente clara. ¿Cómo hago para que esto se detenga? Lo que pide es alivio, y tiene razón de pedirlo porque ese sufrimiento es intenso, invalidante y muchas veces incompatible con la vida que la persona quiere tener. Hay un sufrimiento que se presenta de un modo distinto. No aparece como un obstáculo puntual, sino como una pregunta que no se va. La sensación después de cada logro de que sigue faltando algo que no se sabe qué es. La repetición de fracasos amorosos cuyo guión parece escribirse solo una y otra vez, aunque las personas cambien. El malestar difuso de estar viviendo una vida que cumple con todos los requisitos, pero que no se siente propia. El síntoma que la persona reconoce como suyo, como parte de quien es, aunque le pese y le cueste. Quien sufre así no experimenta su sufrimiento como una avería puntual, sino como un modo de estar en el mundo, una insistencia que cambia de forma pero no se detiene. La pregunta que dirige a quien consulta no es ¿cómo hago para que esto se detenga?, sino algo más cercano a ¿por qué me pasa esto una y otra vez? ¿O qué hay en mí que produce esto?
O sencillamente no quiero seguir viviendo así, pero no sé qué es así. Lo que pide ya no es alivio, o no es solamente alivio, es algo más difícil de nombrar. Es importante insistir en que estos dos tipos de sufrimiento no son dos enfermedades distintas, no corresponden a categorías diagnósticas separadas. De hecho, pueden coexistir en una misma persona y muchas veces lo hacen. Alguien puede tener al mismo tiempo ataques de pánico que quisiera eliminar y una sensación de fondo de estar viviendo una vida que no le pertenece. Otra persona puede tener un ritual obsesivo agotador y al mismo tiempo una repetición de relaciones que termina de manera idéntica cada vez. Lo que distingue a ambos tipos no es el cuadro clínico ni la gravedad. Es el modo en que el sufrimiento se presenta a la conciencia del sujeto y por lo tanto el tipo de pedido que el sujeto hace cuando habla de él. Y aquí está el punto que importa para todo el texto. Distintos tipos de sufrimiento, distintos tipos de pedido, requieren distintos tipos de operación. Para el sufrimiento que pide ser eliminado, hay prácticas que trabajan eficazmente en esa dirección, la terapia cognitivo-conductual y en general las terapias orientadas a la modificación sintomática. Para el sufrimiento que pide ser interrogado, hay otra operación posible que es la que ofrece el psicoanálisis. No son operaciones rivales ni jerarquizables porque no se dirigen al mismo objeto, son operaciones distintas sobre tipos distintos de demanda. Lo que sigue intenta precisar qué hace cada una y por qué la diferencia entre ellas no es de profundidad, sino de naturaleza. Antes de pasar a eso, es importante hacer una aclaración que protege la distinción de un malentendido frecuente. No estoy diciendo que el primer tipo de sufrimiento sea más superficial y el segundo más profundo. Esa lectura jerárquica es exactamente lo que quiero evitar. Un ataque de pánico que aparece todos los días no es un sufrimiento superficial. Es un sufrimiento brutal capaz de destruir una vida. Quien lo padece y pide que se detenga no está pidiendo poco, está pidiendo lo que necesita. Lo mismo vale para una fobia incapacitante, para un ritual obsesivo, para una rumiación que no deja dormir. Llamar superficial a ese sufrimiento sería una falta de respeto. La distinción que quiero hacer no es entre sufrimientos profundos y superficiales, sino entre sufrimientos que piden ser eliminados y sufrimientos que piden ser interrogados. Las terapias cognitivo-conductuales, que suelen abreviarse como TCC, son hoy las prácticas terapéuticas más extendidas en el mundo. Forman una familia amplia con varias generaciones y variantes, pero comparten un núcleo común que es el que interesa describir aquí. Tienen abundante respaldo en la investigación científica, protocolos bien definidos, formación accesible para los terapeutas y resultados que se reportan habitualmente como exitosos para una amplia variedad de cuadros. Trastornos de ansiedad, depresión, fobias, trastorno obsesivo-compulsivo, estrés postraumático. Suelen presentarse como métodos eficaces, breves y orientados a resultados concretos. Y son efectivamente eficaces para lo que se proponen hacer. Conviene partir de ese reconocimiento sin sarcasmos ni distancias, porque es la condición para poder decir después en qué consiste su operación con precisión. Lo que estos métodos hacen, dicho con la mayor honestidad posible, es trabajar directamente sobre el síntoma. Lo identifican, lo describen, lo analizan en términos de pensamientos, conductas y emociones y proponen estrategias para modificarlo. Esas estrategias suelen pasar por identificar pensamientos disfuncionales y reemplazarlos por otros más adaptativos, exponer al paciente progresivamente a las situaciones que evita, practicar respuestas distintas a las habituales. El blanco del trabajo es el síntoma mismo o la respuesta del sujeto al síntoma, y el horizonte declarado es que el paciente termine el tratamiento con menos síntomas o con síntomas menos invalidantes o con una vida que pueda seguir su curso a pesar de ellos. Aquí me interesa introducir una precisión importante porque suele decirse, incluso en presentaciones de estos mismos métodos, que su operación es eliminar el síntoma. Esa descripción es imprecisa y vale la pena corregirla porque la imprecisión genera malentendidos en las dos direcciones. La TCC, vista con honestidad y a partir de su propia literatura, no elimina los síntomas. Los desplaza, los modifica, los reduce, los hace menos intrusivos. Las tasas de recaída a mediano plazo son significativas en casi todos los cuadros. La propia literatura de este enfoque ha tenido que desarrollar nociones como prevención de recaídas, terapia de mantenimiento, vulnerabilidad residual, que son indicios en sentido estricto de que el síntoma original no desapareció, cambió de forma, entró en remisión o se reorganizó como otro síntoma menos visible. Esto no es una crítica al método, es una descripción más precisa de lo que efectivamente ocurre cuando funciona.
Y cuando funciona, lo que produce es algo valioso, un desplazamiento del síntoma hacia formas más vivibles. La persona que entró con ataques de pánico paralizantes puede salir con una ansiedad de fondo manejable. Quien entró con un ritual obsesivo agotador puede salir con preocupaciones intrusivas que no consumen su día. Quien entró con una fobia incapacitante puede salir con una incomodidad localizada que ya no le impide hacer su vida. En todos estos casos, el sufrimiento no desaparece, cambia de régimen, baja de intensidad, encuentra una forma que el sujeto puede sostener sin que su vida se detenga. Y eso no es poca cosa. Para muchísimas personas, eso es exactamente lo que necesitan, lo que pidieron al consultar y lo que les permite seguir adelante. Es importante decir esto sin condescendencia. Hay una tentación en cierto psicoanálisis que consiste en describir lo que hace la TCC como algo superficial, como una solución parcial que no llega al fondo, como un parche. Esa descripción es errónea por dos razones. La primera es que subestima el valor real de un desplazamiento sintomático. Para alguien cuya vida está siendo destruida por un síntoma puntual, transformar ese síntoma en otra cosa más manejable no es un parche, es una recuperación. La segunda razón más interesante es que esa descripción presupone que el psicoanálisis hace algo radicalmente distinto, algo que llega al fondo, donde los otros métodos no llegan. Y eso, como veremos a continuación, no es exactamente lo que ocurre. La diferencia entre el psicoanálisis y estos métodos no es de profundidad, como si unos arañaran la superficie y otro excavara hacia las raíces. Es de operación. Y eso es bastante diferente. Una manera más exacta de describirlo es la siguiente. La TCC produce lo que podríamos llamar un desplazamiento horizontal del síntoma. Trabaja sobre el síntoma mismo y lo modifica. El sujeto sale del tratamiento con un síntoma distinto, idealmente menos invalidante, que le permite seguir con la vida que tenía o construir una mejor. Lo que no cambia, o cambia mucho menos, es la posición desde la que ese sujeto produce síntomas. Su modo de habitar el mundo, su relación con su propio sufrimiento, los resortes profundos que lo hacen susceptible a ciertos cuadros y no a otros. Todo eso queda en líneas generales donde estaba. Pero para muchas personas eso no es un problema, no vinieron a transformar su modo de habitar el mundo. Vinieron a sacarse de encima un síntoma que les estorba, y este desplazamiento horizontal es exactamente lo que les sirve. Si la TCC trabaja directamente sobre el síntoma, el psicoanálisis hace algo muy distinto. No trabaja sobre el síntoma directamente. Esta diferencia es tan básica que suele pasarse por alto, pero sin ella nada de lo que sigue se entiende. Cuando una persona empieza un análisis y dice «tengo este síntoma que quiero resolver», el analista no se pone a trabajar sobre ese síntoma como blanco del tratamiento. No le propone ejercicios para reducirlo, no le pide registros conductuales, no le sugiere reemplazar tal pensamiento por tal otro. Le pide algo bastante extraño desde el punto de vista del sentido común. Le pide que diga lo que se le ocurra. Lo que en psicoanálisis se llama la regla fundamental y que parece tan sencilla y tan vaga, es en realidad la marca exacta de que la operación se dirige a otro lugar. ¿A qué lugar? A la posición del sujeto que produce el síntoma. Y aquí hay que detenerse un momento porque la frase puede sonar abstracta. Lo que el psicoanálisis llama posición del sujeto no es algo místico ni profundo en el sentido romántico de la palabra. Es algo bastante concreto. El modo en que una persona está parada frente al mundo, frente a los otros, frente a sí misma. Su manera particular de desear, de amar, de trabajar, de fracasar, de repetir ciertas cosas. Esa posición no es la personalidad. Ese concepto pertenece a otro lenguaje, sino algo más estructural y al mismo tiempo más singular. El modo desde el cual produce los síntomas que produce. Cuando alguien repite el mismo tipo de relación amorosa 4 veces seguidas con 4 personas distintas, lo que se repite no son las personas, es la posición desde la que ese sujeto se acerca al amor. Cuando alguien siente que después de cada logro vuelve la misma insatisfacción de fondo, lo que vuelve no es una falla del logro, es una posición desde la que ningún logro alcanza. Esa posición es lo que el psicoanálisis intenta tocar. ¿Y por qué la vía para tocarla es esa regla extraña, la de decir lo que se le ocurra? Porque la posición del sujeto no se deja describir directamente. Si se le pregunta a alguien, ¿desde qué posición vives tu vida?, la pregunta no tiene respuesta posible o solo recibe respuestas formuladas en términos que ya pertenecen al problema. La posición se muestra, no se enuncia. Aparece en los lapsus, en lo que se repite, en lo que se dice sin querer,
en las contradicciones de un relato, en aquello que vuelve siempre aunque el sujeto intente decir otra cosa. La asociación libre, decir lo que se le ocurra sin filtrar, sin organizar de antemano, es el dispositivo por el cual esa posición se hace audible. No para el analista que la diagnosticaría desde afuera, sino para el sujeto mismo que empieza a oír en lo que dice algo que no sabía que decía. Cuando ese trabajo avanza, lo que se modifica no es el síntoma como cosa aislada, sino la relación entera del sujeto con su propia división. Conviene explicar qué quiere decir esto porque no es obvio. Para el psicoanálisis, ningún sujeto está completo consigo mismo. Todos estamos divididos. Hay una parte de lo que somos que no coincide con lo que creemos ser. Deseos que no reconocemos, repeticiones que no controlamos, una zona de nosotros mismos que el yo consciente no gobierna. Esa división no es una enfermedad, es la condición misma de cualquier sujeto humano. La salud mental no consiste en eliminar esa división, porque eso no es posible, sino en el tipo de relación que cada quien establece con ella. Hay relaciones que producen mucho sufrimiento y hay relaciones que producen menos. El análisis trabaja en ese plano, en la transformación de la relación del sujeto con la parte de sí que no controla, no en la eliminación de esa parte. Esto tiene una consecuencia que debemos formular. El psicoanálisis no promete que el síntoma vaya a desaparecer. A veces el síntoma persiste idéntico en su forma exterior, pero el sujeto que lo habita ha cambiado tanto su modo de tenerlo que ya no produce el mismo sufrimiento. A veces el síntoma se transforma, se desplaza, se hace menos visible o aparece bajo otra forma. A veces, y este es el horizonte más radical del análisis, lo que Lacan llamó saber hacer con el síntoma. El síntoma deja de ser algo que se padece para volverse el modo singular en que ese sujeto se anuda y existe, una forma propia de habitar el mundo que ya no se vive como patología. Lo que es constante a través de estas variantes es que el cambio, cuando lo hay, no es del orden del alivio sintomático, sino del orden de la posición desde la cual el sujeto vive lo que vive. Es lo que podríamos llamar, en simetría con el apartado anterior, un desplazamiento vertical. No un cambio del síntoma de un lugar a otro dentro de la misma posición, sino una modificación de la posición entera, que después puede o no traducirse en cambios sintomáticos visibles. Esta diferencia tiene una implicación importante para quien considera empezar un análisis. El psicoanálisis no ofrece un servicio claro de eliminación o reducción de síntomas. Lo que ofrece es otra cosa, más difícil de prometer y más difícil de evaluar. Un trabajo sobre la propia posición, cuyo resultado puede ser una vida vivida de manera distinta, pero cuyo camino no se puede anticipar ni garantizar. Quien busca aliviar un síntoma puntual y volver pronto a la vida que tenía, probablemente no esté pidiendo lo que el psicoanálisis hace. Quien siente que el problema no es exactamente este síntoma, sino algo más persistente, algo que vuelve bajo formas distintas y que no se calma con ningún logro, probablemente sí. Llegados a este punto, es importante formular la pregunta de un modo distinto al habitual. La pregunta común, ¿qué método es mejor, el psicoanálisis o la terapia cognitivo-conductual?, está en realidad mal planteada. Presupone que ambos métodos compiten por el mismo lugar, que se miden con la misma vara y que uno tiene que resultar superior al otro. Si lo que vimos anteriormente es cierto, esa presuposición no se sostiene. No compiten por el mismo lugar porque no hacen lo mismo. La TCC trabaja sobre el síntoma y produce un desplazamiento horizontal de este. El psicoanálisis trabaja sobre la posición desde la cual el sujeto produce sus síntomas y produce, cuando lo logra, un desplazamiento vertical de esa posición. Son operaciones distintas y la pregunta ¿cuál es mejor? Es tan poco útil como preguntar si es mejor un martillo o un destornillador. Depende para qué. La pregunta correcta es otra y es más incómoda porque no admite respuesta general. ¿Qué está pidiendo este sujeto en este momento de su vida cuando pide ayuda? Y conviene formular la pregunta en estos términos. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué demanda? Y no en los términos diagnósticos a los que estamos acostumbrados, porque el diagnóstico no decide. Una misma persona con un mismo cuadro puede estar pidiendo cosas muy distintas en momentos distintos de su vida. Y esas demandas distintas se atienden mejor con métodos distintos. Alguien con ataques de pánico puede entrar a consulta queriendo sacarse los ataques de pánico de encima, y ese pedido es legítimo y se trabaja bien con la TCC. La misma persona, años más tarde, puede entrar diciendo, ya no tengo ataques de pánico, pero sigo viviendo una vida que no siento mía y quiero entender por qué.
Ese segundo pedido es de otra naturaleza y pide otra operación. No es que la persona haya enfermado más o haya enfermado distinto. Es que su demanda cambió y con ella el método que le corresponde. Hay personas para quienes el desplazamiento horizontal es exactamente lo que necesitan y lo es durante toda la vida. Tienen una vida que funciona, ciertos síntomas que les estorban y quieren cambiar esos síntomas por otros más vivibles para seguir adelante. No están pidiendo transformar su modo de habitar el mundo, no sienten que ese modo de habitar el mundo sea el problema y desde fuera nadie tiene autoridad para decirles que deberían pedir otra cosa. La TCC es la respuesta correcta para ese pedido y describir esa respuesta como insuficiente sería una imposición teórica que no respeta la demanda real de quien consulta. Hay otras personas para quienes ningún desplazamiento horizontal alcanza. Han probado, a veces durante años, distintos métodos orientados a aliviar síntomas y cada vez que un síntoma se va, otro vuelve a aparecer. No experimentan eso como un fracaso de los métodos, sino como una señal de que el problema está en otra parte. Sienten, sin saber formular exactamente, que el problema no es este o aquel síntoma puntual, sino algo más persistente, algo en su manera de estar en el mundo que vuelve y vuelve bajo formas distintas. Para esas personas, el psicoanálisis es probablemente la única operación que existe, no porque sea más profundo ni más serio que los otros métodos, sino porque opera en el lugar donde su demanda se localiza, en la posición del sujeto, no en el síntoma aislado. Esta segunda demanda merece ser tomada en serio cuando aparece, porque tiende a ser desatendida. El paradigma terapéutico dominante hoy asume que toda persona que sufre quiere aliviar su sufrimiento lo más rápido posible y volver a funcionar. Esa asunción es correcta para una gran parte de quienes consultan, pero no para todos. Hay sujetos cuyo pedido es exactamente el inverso. No quieren aliviar el síntoma rápido, sino entender qué pasa con ellos que los lleva a producir síntomas así. Cuando esos sujetos llegan a una consulta orientada al alivio sintomático, suelen sentirse mal entendidos, como si el método estuviera respondiendo a otra pregunta, y a veces tardan años en encontrar el dispositivo que sí responde a la pregunta que ellos hacen. Una de las funciones que un texto como este puede cumplir es, modestamente, hacer visible que esa pregunta existe y que tiene un método propio. Una última observación antes del cierre. La elección entre un método y otro no siempre se hace de manera consciente y no siempre acierta a la primera. Hay personas que empiezan un proceso pensando que están pidiendo una cosa y descubren en el camino que en realidad estaban pidiendo otra. Hay quienes pasan por varios métodos antes de encontrar el que les corresponde. Y eso no es un fracaso ni un derroche, es el modo en que se descubre a veces qué tipo de demanda uno está haciendo. Por eso la pregunta ¿qué método me conviene? No siempre tiene respuesta inmediata, ni siempre se responde correctamente al inicio. Lo que importa es saber que hay métodos distintos para demandas distintas y que el problema no es elegir entre lo bueno y lo malo, sino entre operaciones que sirven para cosas distintas. Saber esto, aunque sea de manera básica, ya es una orientación. Para cerrar, nos anticiparemos a 2 lecturas posibles de este texto, ambas equivocadas, para dejar claro que lo son. La primera lectura equivocada diría algo así. Este texto sostiene, en el fondo, que el psicoanálisis es para una élite intelectual, para quienes tienen tiempo, dinero y formación suficientes para permitirse un proceso largo y abierto, mientras que la TCC es para el resto. No es eso lo que el texto sostiene y es importante desactivar esa lectura con claridad. La distinción que tracé no es entre tipos de personas, sino entre tipos de demanda. Esos tipos de demanda no se distribuyen por clase social, ni por nivel educativo, ni por capital cultural. La demanda de interrogar el propio sufrimiento, de no contentarse con un alivio sintomático porque algo persiste y vuelve, puede aparecer en cualquier persona, en cualquier circunstancia. Aparecen personas con estudios y sin ellos, con recursos y sin ellos, en cualquier edad, en cualquier oficio. Cuando esa demanda aparece, lo que corresponde es que encuentre un dispositivo capaz de recibirla. El problema real, si hay uno, es que el acceso material al psicoanálisis está restringido por costos y por geografía, y eso es un problema político, no teórico, que merece su propia discusión en otro lugar. Pero la demanda en sí no es elitista, es humana y se distribuye con la misma democracia con la que se distribuye cualquier otro modo de sufrir. La segunda lectura equivocada diría lo opuesto.
Este texto sostiene que la TCC es un método inferior, que se contenta con la superficie mientras el psicoanálisis va al fondo, y que reconocerle eficacia es solo una concesión cortés antes del verdadero argumento que sería su descalificación. Tampoco es eso lo que el texto sostiene. La idea de ir al fondo presupone una topología que no comparto, como si hubiera un fondo del sujeto, una profundidad oculta, y los métodos compitieran por la distancia que alcanzan en esa excavación. Lo que el texto sostiene es otra cosa. La TCC hace una operación, el psicoanálisis hace otra, y la diferencia entre ellas no es de profundidad, sino de naturaleza. Son operaciones distintas sobre tipos distintos de demanda. Llamar superficial a la TCC sería tan inexacto como llamar profundo al psicoanálisis. Ambas descripciones operan en una métrica que no se aplica. Lo que distingue a un método del otro es lo que hace, no qué tan hondo cala. Estas dos lecturas equivocadas tienen algo en común. Las dos suponen que los métodos terapéuticos se ordenan en una jerarquía, ya sea de prestigio social o de seriedad teórica. Las dos buscan en última instancia decidir cuál es mejor. Y las dos pasan por alto lo que este texto intentó mostrar desde el primer momento, que la pregunta por el mejor método no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es por la demanda, y la demanda no se jerarquiza, se atiende. Queda una última cosa por decir y con ella cierro. El psicoanálisis no es una panacea ni pretende serlo. No funciona para todo sufrimiento, ni para todo el mundo, ni en cualquier momento de la vida de una persona. Es una operación específica para un tipo específico de demanda, y reconocer esos límites es la única forma seria de defender lo que sí hace. Lo que sí hace, cuando la demanda corresponde y cuando el proceso se sostiene, es algo que ningún otro método ofrece. Un trabajo sobre la posición desde la cual un sujeto vive lo que vive, capaz de transformar esa posición de un modo que ningún alivio sintomático puede lograr. Para quien busca eso, y solo para quien busca eso, el psicoanálisis es probablemente la única operación que existe. Saber que existe y para qué sirve ya es algo.